Buenos días, estudiantes de grado 11 del Gimnasio Moderno Colombiano. Hoy en la clase de Ciencias Políticas vamos a trabajar los sistemas políticos. Los sistemas políticos. Los sistemas políticos son son aquellas interacciones en el cual se asignan autoritativamente valores a la sociedad para lograr una organización de ella. Es decir, es para nosotros como somos seres sociales, necesitamos de estar organizados para poder funcionar. Por eso existe la política y por eso existen los sistemas políticos. Entre estos sistemas políticos podemos encontrar los que aparecen en esta lista, los cuales voy a escribir a continuación. El primero de ellos es la anarquía, es un poco cuestionado, ya que este es sinónimo de caos, sinónimo de muchas cosas, no está muy visto, no está muy bien visto, y es más, no se ha comprobado el desarrollo o la implementación de un gobierno basado, de un Estado, básicamente, basado en la anarquía. Pero entonces, se entiende o algunos teóricos o las personas que lo fundamentaron es que cada persona es autoconsciente de sus propias decisiones. Eso quiere decir que no hay una persona que gobierne y las leyes o las cosas se toman autónomamente porque la persona decidió que eso se debía hacer así, entonces esa persona se autogobierna, no necesita que otra persona genere sus leyes. Pero entonces es un poco cuestionado, este es su símbolo, que es una letra entre un círculo, bueno, que tiene su significado, pero bueno. Otro gobierno que tenemos es la autocracia. Ese sistema de gobierno se deja o recae todo el gobierno o todo el sistema de gobierno o todas las decisiones en una sola persona. Este gobierno existió en la Edad Media y pues más adelante lo voy a explicar un poco más, pero entonces básicamente este gobierno, tipo de gobierno, fue predominante en la Edad Media. Hoy en día eso no quiere decir que hoy en día no exista, porque aún sí lo existe, pero pues su predominancia fue en la Edad Media. Entonces aquí tenemos un poco de características, un esquema de qué es la autocracia, y entonces no hay sufragio, tienen apoyo militar, o sea, armado, eh, siempre se evidencia o se muestra ante las demás como la mejor forma de gobierno, no hay divisiones en el gobierno como ocurre acá en el Estado colombiano, se manipula la sociedad, no se cumple la constitución, la gente solo llega al poder mostrando la lealtad, o sea, a partir de la lealtad es que se puede llegar a ese tipo de gobiernos. Hoy en día se violarían todos los derechos humanos, hay un terrorismo de Estado, un régimen de hecho y actúa en beneficencia propia. ¿Eso qué quiere decir un régimen de hecho? Es opresión para el pueblo. Si no le gusta, pues entonces tenemos el sistema policial para represar ese tipo de situaciones. Bueno, otro tipo de gobierno es la dictadura, donde pues básicamente acá recae esto es como en un, como en un partido político o en un sistema de algunas personas que gobiernan. Entonces puede ser una dictadura militar, puede ser una dictadura del proletariado. Hay diferentes tipos de dictadura. Pero entonces esto recae en un grupo de personas. Por ejemplo, si caen los militares, pues es exclusivamente el ejército el que toma las decisiones que se van a llevar en el país, o si es en el sistema comunista o en la dictadura comunista, es el partido comunista o el partido en jefe el que toma las decisiones. Y entonces aquí vemos una caricatura de Mafalda donde le está hablando al señor Bolillo, no al señor policía. Otro tipo de gobierno que encontramos, bueno, estos ya son como su implementación. Esta es la oligarquía, es donde hay un grupo reducido de personas, pero este grupo de reducido de personas tiene poder adquisitivo, es decir, dinero. Y con este dinero pues tiene empresas, tiene diferentes tipos de cosas y además están en el gobierno. Entonces esto se conoce como oligarquía. Y entonces está en una mutua colectividad con el Estado. Entonces son empresas que trabajan con el Estado, bueno, y demás. Entonces, a estos le conocemos como oligarquía. Entonces, acá tenemos los señores oligarcas, que son los que gobiernan a partir de la explotación del pueblo. Eso es una caricatura. Listo. Tenemos el totalitarismo. Esto tiene muy de la mano con la autocracia, pero entonces tiene unas características principales. Entonces, es la absorción completa
de la sociedad civil. La sociedad civil re- es obligación y es necesidad del Estado cumplir las necesidades de ellos, pero entonces la población civil debe trabajar para el Estado. Este tipo de gobierno se presentó en la Alemania nazi. Entonces el partido nazi se apodera de de todos los entes institucionales y la población civil simplemente tiene que hacer caso. ¿Por qué? Porque así lo dicta la Constitución. Entonces a partir de eso, entonces, ¿qué pasa cuando hay un Estado totalitario? Pues hay falta de conciencia, pues al ser un partido el encargado de gobernar, por ejemplo, continuando con el nazi, en el Minecraft, que es mi lucha de Adolf Hitler, él escribe ahí cómo se debe gobernar. Entonces la gente le cree. Y cuando ya esto comienza a ponerse en marcha, pues entonces ahí es cuando comienzan los problemas y ahí es donde la gente ya no puede cuestionar esa conciencia, porque sabe que hay cosas que estaban mal, como por ejemplo el exterminio de los judíos. Los alemanes sabían, sino que se hicieron de la vista gorda. Otro tipo de pérdida que hay en los estados totalitarios es las libertades políticas y las libertades económicas. Acá el Estado, la economía se maneja según la necesidad del Estado. Entonces el Estado, continuando con el ejemplo nazi, que es el mejor ejemplo del totalitarismo, se convierte en una economía de guerra. Hoy en día el de Corea del Norte, el de Kim Jong-un. Entonces esos tipos de gobiernos van en forma, se pierde todo tipo de libertades, tanto políticas como económicas, porque yo ya no puedo, si ya la libertad económica se pierde cuando yo ya no puedo participar en toma de decisiones, en qué invertir, en cómo invertir ni nada de eso. Y las libertades políticas es cuando yo ya no sé qué decisiones tomar en el gobierno. Yo ya no puedo hacer parte de eso. Entonces en este tipo de gobiernos se pierden esas libertades y hay un partido único, como pasó en la Alemania nazi o como pasa hoy en día en la China comunista. Entonces acá tenemos algunos líderes que se consideran comunistas, está Hitler, Stalin, Kim Jong-un y el señor Maduro y Saddam Hussein. Bueno, otro tipo de gobierno es la monarquía. Este sistema es liderado por un monarca y este sí está más estrecho con la autocracia. Acá sí se ve muy claramente qué es la autocracia. Entonces la monarquía es, como su mismo nombre lo dice, el mon es prefijo de uno. Entonces la autocracia recae en una sola persona que es conocido como el monarca o el rey o la reina y etcétera. Hay otros sinónimos como el zar, el jeque, bueno, en fin. Pero entonces esta monarquía, las decisiones recaen en esa persona y por lo general son hereditarias. O sea, si yo soy hijo de un rey, lo más probable es que yo sea príncipe y en el futuro me vaya a convertir en rey. Y ahí es cuando comienzan los intereses entre los hermanos y las peleas entre los hermanos. Pero bueno, entonces este es otro sistema de gobierno. Acá tenemos la familia real de Inglaterra con la reina Isabel, el príncipe Carlos y demás. Y el gobierno, bueno, se me olvidaba. Hay otro sistema de gobierno que es la teocracia. La teocracia es donde predomina la religión, como pasa hoy en día en Irak, Irán, en Irán especialmente, donde la religión islámica es la que predomina sobre las decisiones del Estado. En Colombia ocurrió algo similar. En 1886, la constitución política que se eh, publica o se construye en ese año es un fiel reflejo de que es una teocracia. Aquí la religión católica absorbió todos los sistemas, la justicia se basaba en los 10 mandamientos, entonces todo lo demás, las leyes también, y pues todo giraba en torno a lo que dijera la religión católica acá en Colombia. Esto pasó hasta 1991. La democracia, pues, es el pasando al último y como el sistema de gobierno predominante en los días en el siglo XXI. Entonces encontramos que es un sistema donde se gobierna al pueblo.
pero tenemos en cuenta que esto viene de Grecia y en Grecia operaba de manera diferente a como ocurre hoy en día. Hoy en día todas las personas, absolutamente todas las personas nacidas en un país como Colombia y recibiendo la cédula, el contrato social de la cédula, pueden realizar su voto. Pero eso no pasaba en Grecia. En Grecia, allá las personas que pagaban impuestos eran las personas las que tenían derecho a votar. Pero entonces vamos a continuar con qué es eso de la democracia, donde se gobierna el pueblo. Entonces tenemos dos tipos de gobierno. Uno es el parlamentario y el otro es el presidencial. El parlamentario es donde el ejecutivo y el legislativo se vinculan, son un solo ente. Entonces, en este tipo de gobierno, el parlamento elige el presidente y el pueblo solo puede elegir a sus diputados. Entonces yo es como si yo eligiera solo senadores y congresistas y ellos eligieran quién es el presidente. Los ciudadanos utilizan las elecciones parlamentarias como si fueran las presidenciales. Entonces, dependiendo de cuántos senadores o cuántos parlamentaristas tenga yo, es donde va a recaer el gobierno. Y el partido que más parlamentarios adquiera o que obtenga dentro del parlamento es el que pues, probablemente va a ganar. O sea, acá ya es una pelea de intereses. Bueno, su función principal no es representar a los ciudadanos, sino elegir y apoyar al gobierno. Y este se le denomina parlamentario. Caso contrario, acá vemos la imagen de un gobierno parlamentario, creo que esto es en España, donde funciona una monarquía, donde hay un rey, pero es parlamentaria, que también se elige un parlamento, las personas eligen un parlamento. Por el caso colombiano tenemos al presidente, o sea, el presidencialismo. Es donde esto se elige un presidente, que es un poder, que es el poder ejecutivo, y también se elige un poder legislativo, que es el Congreso. Pero además de eso hay un poder judicial. Entonces estos tres ramas del gobierno juntos se conocen como un sistema democrático presidencialista, que es en el caso que tenemos Colombia. Entonces hay elecciones presidenciales y hay elecciones parlamentarias. En las elecciones presidenciales elegimos presidentes, alcaldes y gobernadores. En las parlamentarias elegimos senadores, Cámara de Representantes y para de contar. Entonces acá tenemos otra caricatura. Gracias compatriotas por votar por mí. ¿Listo? Estas democracias también pueden ser indirectas o directas. Eh, ¿Listo? Entonces, la indirecta o representativa, el pueblo se limita a elegir sus representantes. Eso es lo que pasa acá en Colombia. Yo elijo un senador y las decisiones que tome el senador ya son de él. Yo ya voté por él y él ya es la persona que está a cargo de las decisiones. Porque yo elegí que él fuera mi representante. Eh, Hay unos mecanismos que se presentan dentro de la democracia para hacer una democracia semidirecta o participativa. Entonces tenemos esos mecanismos, son el referendo, tenemos el plebiscito, tenemos la iniciativa popular y la destitución popular. Estos sistemas se han utilizado en Colombia, por ejemplo el plebiscito, se le preguntó al pueblo si quería la paz o no quería la paz, pero entonces el pueblo dijo que no, pero entonces por eso es semidirecto. El gobierno tiene en cuenta estas decisiones, pero el gobierno toma sus propias decisiones, entonces no está tan involucrado. Entonces también hay referendo, entonces hay reformas a la constitución, hay plebiscitos, y la iniciativa popular es, por ejemplo, lo que hizo Claudia López con la consulta popular, eso es una iniciativa popular, eso es una iniciativa así popular, y una institución popular es como el intento que hubo de derrocar a Petro y a Peñalosa de alcaldes respectivos. Cada uno en sus propios gobiernos hubo un intento de derrocamiento a través de la destitución popular, o sea, a través de firmas. Y hay una democracia directa que particularmente a mí es la que me gusta y la que debería funcionar, si no, no serviría la democracia, que se trata de la democracia donde las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben realizar eh, reuniones para saber qué se va a hacer con el proyecto. Para el caso de la alcaldía de la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ella creó un mecanismo que se llaman los encuentros ciudadanos. Son unas reuniones que pues debido al COVID-19 no se han podido realizar, pero en esas decisiones se van a tomar o se van a poner en discusión en qué se va a gastar el presupuesto de las localidades. O sea, cada localidad tiene, eso se llama Consejo de Participación Local, CPL, entonces allí se van a realizar los encuentros ciudadanos y es donde allí el pueblo va a decir, no, yo quiero que haya un ancianato porque acá hay muchos ancianos en la localidad de Ciudad Bolívar, por un ejemplo. Entonces, ahí el pueblo, a través de asambleas, participa en la decisión en la toma de las decisiones. ¿Listo? Entonces quedo atento a las preguntas, dudas, ahí está la guía y espero que les guste esta clase. Muchas gracias.